¿Qué tal? Este video de hoy que voy a grabar, donde voy a explicar acerca de la recta bueno, primero vamos a empezar viendo cómo vamos a despejar algunas ecuaciones, ¿sí? Vamos a despejar las variables que nos resulten de interés, ¿sí? Y después de eso vamos a analizar con más profundidad la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola. Entonces, es súper recontra importante la parte en la que hable yo de la pendiente. Cuando habla de la pendiente y de la recta, voy a explicar por qué la fórmula de la pendiente es como es. Y eso es bastante útil, ¿ya? Eso les va a servir, digamos, para entender el concepto del cálculo diferencial acerca de la derivada. Entonces, digamos, esta clase es bastante importante en ese sentido, en la parte de que explique la cuestión de la pendiente, ¿sí? Entonces, empecemos con, digamos, ¿qué tal si ustedes tienen una ecuación simple como esta, ¿no? Como supónganse que tienen x más 3 igual a 5, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de expresión es esta? Esta igualdad, ¿sí? Les pregunto, ¿es esto de aquí verdad o es mentira? Porque este lenguaje nos dice algo, ¿no? Nos dice que lo que tenemos en la izquierda es lo mismo que tenemos en la derecha, ¿no? El signo de igual significa es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es verdad, que x más 3 es igual a 5, pues todavía no sabemos. Esta oración matemática está como que en latencia a esperar obtener ser verdadero o falso. Por ejemplo, miren, si el x fuera el valor 0, entonces si x es 0, entonces este x colapsa y se convierte en 0, ¿no es cierto? Y yo le sumo 3 y yo afirmo que 0 más 3 es igual a 5. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo mentiras porque 3 no es lo mismo que 5, entonces esto sería falso, ¿sí o qué? Es mi forma de escribir falso, así también lo usan algunos lógicos, otros lógicos, ¿ya? Y digamos, esta oración todavía no es verdad. Y ustedes se preguntarán si encuentran en su lenguaje normal oraciones que todavía no sean verdad. Sí. Y la cuestión es que sí, por ejemplo, si yo digo voy a comer salchipapas el sábado, chuta, ¿eso es verdad o mentira? Todavía no sé. O sea, tengo que esperar a que llegue el sábado para que eso se haga verdad o mentira, ¿ya? Entonces, bueno, en general, en este caso, nosotros no sabemos si esto es verdad o mentira. Y la cuestión es que en este caso en particular, hay un solo valor para el cual esta oración matemática se hace cierta, ¿sí? Ese valor es el 2, ¿sí? Miren, si yo pongo en vez de x el número 2 y le sumo 3, lo de la izquierda en efecto es lo mismo que lo de la derecha, ¿ya? Entonces, resulta que ese 2 es el valor que obtenemos cuando despejamos la x o cuando solucionamos esta ecuación, podríamos decirlo ya. Entonces, si nos piden solucionar la ecuación, lo que tal vez nos están sugiriendo en ese caso es que despejemos la x. ¿Y qué significa despejar la x? Encontrar el valor que va a tomar la variable que haga que esta oración sea verdadera, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos un método para llegar a eso, ¿ya? Sí tenemos un método para encontrar cuál es el valor que puede, o los valores que van a tomar nuestras variables en una ecuación, para hacer esta expresión verdadera, ¿sí? Y eso ya les había mencionado yo, tal vez entre las primeras clases, y tiene que ver con esta idea. Miren, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que 3 es igual a 3, ¿ya? En general yo había puesto que A es igual a A diciendo que una cosa es igual a sí misma, ¿sí? Donde el A puede ser cualquier expresión, término o número, ¿sí? ¿Dónde está mi borrador? Acá. Ya, entonces, ya, tenemos esto de aquí. Ahora notarán que si yo quiero, por ejemplo, al 3 del lado izquierdo sumarle 2, por ejemplo, ¿sí? Si quiero sumar 2 en el lado izquierdo de esta ecuación, ¿sí? Y solamente suma el 2 en el lado izquierdo. ¿Será que es verdad esta afirmación de aquí? No, porque miren, yo tengo que 5 es igual a 3 y eso es falso, ¿sí? Entonces, miren, ¿esto qué es verdad? En este caso, digamos, el 3 igual a 3 es verdad, flagrantemente, ya digamos, o sea, no hay un caso en el que 3 igual a 3 no sea cierto, ¿sí? Esto ya es verdad, digamos. Tipo, por ejemplo, cuando yo digo que los solteros son no casados, ahí, digamos, no hay manera de que eso sea mentira, porque es en pocas la definición de ser soltero, no estar casado, ¿ya? Entonces, justo este tipo de ecuaciones tienen un rango distinto al tipo de ecuaciones que están aquí. ¿Por qué? Bueno, ecuaciones es porque tienen el signo de igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son verdad y de una vez ya se sabe que son ciertas. En cambio, aquí estas no son ni verdaderas ni falsas todavía, y serán verdaderas para ciertos valores
en este caso para un solo valor esta afirmación es verdadera para el valor 2 y serán falsas para otros valores como cuando yo puse aquí el 0, ¿sí? En vez de la X, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué es lo que quería notar cuando yo sumé 2 en el lado izquierdo de esta ecuación? ¿Qué pasa si es que yo sumo 2 en el lado izquierdo? Sí, me quedaría el lado izquierdo de esta forma. Pero yo para que mantener diciendo una expresión que sea verdadera, lo que necesitaría hacer es a el 3 del lado derecho también, sumarle 2, ¿sí? Ya, entonces aquí, digamos, yo hago eso. Y yo ya puedo mantenerme en decir que es verdad, que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha, ¿sí? Entonces, si se fijan, si yo parto de una ecuación y yo hago una afectación en el lado izquierdo y la misma afectación en el lado derecho, entonces, si la ecuación del inicio era verdadera, la siguiente ecuación va a seguir siendo verdadera, ¿sí? Entonces, la ecuación modificada me refiero, ¿sí? Y eso va a pasar si es que yo le hago cualquier modificación, por ejemplo, sumar o multiplicar. ¿Qué tal si es que yo en vez de aquí sumarle 2, le multiplicaba por 2 y acá en vez de sumarle 2, le multiplicaba por 2? Entonces, fíjense que igual se mantiene la verdad y así sigo diciendo yo algo que es verdadero, que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. Bien, las matemáticas es un campo donde nosotros podemos encontrar este tipo como de verdades, que no hay un caso para el cual, digamos, lo que están expresando estas oraciones sea falso, ¿sí? Como cuando yo digo que 6 es igual a 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces, otro de esos casos es cuando ustedes toman, por ejemplo, la calculadora y ponen el seno de aquí un ángulo, ¿sí? Y lo elevan al cuadrado y cogen el coseno de ese ángulo y lo elevan al cuadrado y esto les da 1. Y esto va a pasar, no hay un caso, no hay un ángulo que ustedes puedan poner aquí para el cual esto no se cumple. ¿A qué me refiero con que esto no se, un caso para el cual esto no se cumpla? A que no hay un ángulo para el cual al meterlo en estas operaciones, lo de la izquierda deje de ser 1 ya. Todos los casos, para todos los ángulos que yo ponga aquí, y al realizar estas operaciones en el lado izquierdo me van a dar 1. Entonces, yo voy a tener 1 aquí y en el lado derecho también 1, ¿no es cierto? Prueben con la calculadora cualquier ángulo que les dé la gana. La cosa es que tienen que ponerlo tanto en el seno y en el coseno, ¿no? Es decir, con el seno cogen la calculadora seno de cualquier ángulo que se les ocurra, lo elevan al cuadrado, lo cogen coseno de cualquier ángulo que se les ocurra y lo elevan al cuadrado. Y esto, digamos, va a ser siempre cierto que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha, ¿no? Entonces, este tipo de ecuaciones, así, en cambio, como son verdad siempre para cualquier valor de teta, se les llama identidades, ¿ya? Nosotros ahorita no estamos trabajando con una identidad, otra vez lo que estamos más bien es buscando para qué valor de X lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha, ¿ya? Entonces, lo que les decía es que nosotros sí tenemos una forma de hacer eso y se basa en este truco que estoy haciendo aquí, que si es que yo parto de algo que asumo que es verdad, ¿sí? Y si modifico el lado izquierdo, tengo que hacer la misma modificación en el lado derecho para que la ecuación modificada siga siendo verdad, ¿ya? Tal como muestro aquí, ¿ya? Entonces voy a partir de ese principio, ¿sí? Y bueno, el principio lo pueden ver de esta manera, ¿no? Como que de manera general, si nosotros tenemos que algo es igual a sí mismo, ¿sí? O digamos, o tenemos una ecuación en la que algo es igual, en el que A es igual a B, ¿sí? Entonces, claro, aquí piensen en lo que alguna vez les dije del tigre, ¿no? ¿Qué tal si ustedes están detrás, ven, aquí está un árbol, ¿sí? Y aquí, digamos, está una cola con patita, ¿sí? Y aquí está una cabecita y otra patita, ¿sí? Y entonces ustedes apuntan acá y a todo esto que ven le dicen B, y a todo esto que ven acá le dicen A. Y entonces se preguntan, ¿A es igual a B? Entonces, el tigre sale del árbol, se mueve. Y resulta que, en efecto, sí, ha sido un único tigre. La cola y la cabeza corresponden al mismo animal. Entonces, yo diría que sí. El tigre que estaba aquí, es decir, cuando yo señalaba solo esta parte, es el mismo tigre que estaba acá cuando señalaba la cabeza. Entonces, ahí tengo un A igual a B. Sí. Entonces, piensen en estas expresiones de esa manera, ¿no? Inicialmente, no sabemos si dos cosas son iguales o no, pero digamos, proponemos que sí, tal vez sí sean iguales y están presentadas de manera distinta. Si esto es verdad, significa que lo que sea que represente A y lo que sea que represente B son lo mismo, aunque luzcan de manera distinta y por eso estamos poniéndoles distintos nombres inicialmente aquí, ¿ya?
Entonces, cuando uno se pregunta si aquí yo estoy lidiando con dos cosas en vez de una, bueno, miren, si es que esto es verdad, solamente estoy lidiando con la misma cosa, solo que está expresada de una manera aquí y expresada de otra manera acá. Entonces, nosotros supónganse que tenemos que, o asumimos, o tenemos una justificación, o creemos que esto es cierto de alguna manera, ¿ya? O decimos, bueno, supongamos que en el caso que esto sea cierto, si es que es cierto, yo lo que sé es que en el lado izquierdo yo puedo afectar el término y en el lado derecho yo puedo afectar el término, de manera que obtengo una ecuación modificada que también va a ser cierta. Entonces, si es que esto es cierto, yo puedo hacer las siguientes modificaciones. Puedo, por ejemplo, sumarle un término en el lado izquierdo y en el lado derecho, y la ecuación modificada va a seguir siendo cierta, ¿sí? Pues en el caso que esto sea cierto, si yo hago esta modificación, esto también va a ser cierto. Entonces, si esto es verdad, esto también va a ser verdad, ¿ya? Y lo mismo va a suceder si es que, por ejemplo, yo parto de esta ecuación y le multiplico por un término a ambos lados de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo tengo aquí A igual a B por C. Entonces, si yo parto de esto y, digamos, en el caso que esto sea cierto, si yo hago esta modificación y obtengo esta ecuación modificada, pues esto también va a ser cierto, ¿ya? Entonces, esto fue lo que expliqué hace un momento con números y aquí lo estoy generalizando a cualquier término de expresión. Listo, entonces, si nosotros usamos esta idea acá, entonces yo le puedo terminar viendo todo esto como que este es mi A, ¿sí? ¿Cuál? A, el de aquí. Puedo verle a todo esto como que este es mi B, ¿sí? Y entonces digo, en el caso que esto sea cierto, yo voy a obtener una ecuación modificada a partir de esta ecuación que asumo que es cierta, ¿sí? Que digo, bueno, en el caso que esto sea cierto, yo puedo modificarla en el lado izquierdo y en el lado derecho, y voy a obtener otra ecuación que va a ser verdadera. En el caso que esto sea cierto, si yo modifico a ambos lados de la ecuación, ¿sí? De cierta manera, entonces voy a obtener otra ecuación que va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la modificación que me gustaría hacer aquí? Miren, como mi intención es saber cuál es el valor de X que hace que todo esto sea verdad, entonces me gustaría tener una X igual a un número, ¿sí? Entonces eso significa que, es decir, yo quisiera terminar sabiendo, bueno, aquí ya sabemos que es el 2 el que hace que esta ecuación sea verdadera, ¿no es cierto? Entonces a mí me gustaría, después de algunos pasos, llegar a tener que X es igual a 2. A esto me refiero. Y entonces ahí ya me están diciendo cuál es el valor que hace que esto sea verdad, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo yo llegaría a partir de esta oración matemática, usando estos pasos, a tener la X solita? Eso es lo que yo buscaría. Entonces yo para tener la X solita en un lado de la ecuación y en el otro lado números, que es a lo que le llamamos despejar o operaciones sobre otros términos, entonces ahí también se le llama despejar, ¿no es cierto? Lo que yo haría es, para tener la X solita ahorita en el lado izquierdo, es restar el 3 a ambos lados de la ecuación, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es la afectación que estoy haciendo ahora? Este de aquí tiene el rol de ser el más C. Esto de aquí tiene el rol de ser el más C de este, ¿sí? Entonces yo tengo que A es igual a B, entonces todo este es el A, ¿no es cierto? Más C es lo mismo que el B más C, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué le quise restar el 3? Porque si yo en el lado izquierdo resto el 3, entonces aquí me va a quedar 0, ¿sí? Y eso es lo que pasa, ¿no? Y el rato que me queda 0, yo ya tengo la X en un lado de la ecuación solita, tal como quería, ¿ya? Pero fíjense en qué es lo que pasó cuando yo hice esta operación. Parece ser, esto luce como si es que el 3 que estaba aquí le pasé al otro lado a restar, ¿sí cachan? Entonces, eso me indica que, digamos, de aquí viene esto, ¿no? De que cuando nosotros vamos a despejar una variable en una ecuación, lo que tenemos que hacer es pasar al otro lado los otros términos para, haciendo la operación contraria. Miren, aquí parece que el 3 está sumándose con el X, ¿no es cierto? Está en efecto haciendo eso. Y el rato que paso de esta ecuación a esta otra ecuación modificada, pues parece que lo que hice fue simplemente mover el 3 al otro lado restando. Sí, pero lo que pasa en realidad es lo que acabo de hacer, ¿no? Que no es que le pasé al 3 al otro lado así porque sí, o porque me dio la gana, o porque me inventé esa regla, sino que estoy siguiendo estos principios que me parecen súper fundamentales y difíciles de refutar al menos, ¿ya? A menos de que estén usando otro tipo de lógica, digamos, una lógica para consistente. Entonces, ya, ahora, a partir de este punto yo ya tengo la X en un lado de la ecuación y en el otro ya está despejada, y en el otro lado, miren, tengo que 5 menos 3 es 2. Entonces, todas las ecuaciones que fueron a las que llegué, las ecuaciones modificadas, que llegaron a ser modificadas bajo este principio de modificar a ambos lados de la igualdad, van a seguir siendo verdaderas. Entonces, en caso de que esto sea cierto, esto también va a ser cierto, ¿sí? Entonces, si lo de la izquierda es cierto que es lo mismo que lo de la derecha,
eso se debe, o más bien está conectado a el hecho de que el X sea 2, ¿sí? Entonces uno puede afirmar, digamos, estas cosas, puede afirmar que lo de la izquierda es lo mismo de la derecha cuando el X es igual a 2, ¿sí? Entonces, en pocas, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando despejamos? Pilas, lo que estamos haciendo cuando despejamos o cuando encontramos la solución de una ecuación, estamos encontrando el valor o la expresión que hace que esta ecuación sea verdad. Y eso va a pasar con todas las ecuaciones. O sea, cuando ustedes tengan, por ejemplo, una ecuación diferencial, ¿sí? Ahí van a tener, digamos, una ecuación diferencial aplicada en vez de a x-citas, a cosas algebraicas, van a tener aplicadas operaciones sobre funciones. Y entonces, cuando ustedes despejan la ecuación diferencial, cuando solucionan la ecuación diferencial, lo que terminan haciendo es encontrando la función que hace que la igualdad sea verdadera, que la expresión sea verdad. Entonces, lo mismo estoy haciendo aquí. Y para esto, lo único que hago es basarme en estos pasos. Ahora, una vez que nosotros ya conocemos el por qué nosotros usamos este truco de pasar los elementos al otro lado haciendo la operación contraria, ese por qué, digamos, es solo una técnica, un secreto para operar más rápido, pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando esto y esta propiedad, ¿sí? Ya, entonces, ahora que ya tenemos esto, imagino, claro, podemos empezar a hacer ejercicio ya un poquito más del nivel ya preuniversitario, ¿sí? Entonces, el lenguaje que voy a empezar ya a usar y las cuestiones que voy a hacer ya van a tener, digamos, un grado, digamos, de exigencia en el que yo voy a asumir que ya saben manejar el lenguaje algebraico, al menos medianamente, ¿sí? Entonces, empecemos. Les hice un ejercicio aquí que tal vez les ayude, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué tal si tenemos esta ecuación? Ajá, así. Entonces, aquí pongo así, cuadrado, esto X y todo esto va a estar al cubo, y aquí menos 1 y todo esto, sobre 5 y aquí tengo menos 7, y aquí al cuadrado, y aquí más 8 igual a 26. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a resolver es, digamos, esta ecuación. ¿A qué me refiero? A que yo voy a encontrar cuál es el valor de X que haga que todo lo de la izquierda sea lo mismo que la derecha. Es decir, cuál es el valor de X que hace que esta expresión sea verdad. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, aquí está justo en el haz de luz del 26, entonces lo voy a poner así. Ya, allá. ¿Cómo proceder cuando uno tiene algo de este estilo? Ya, porque en el caso anterior estaba frescazo despejar, pero ¿y ahora qué hacemos? Ya. Entonces, miren, el truco es para despejar, es empezar desde lo que es más externo hasta lo más interno. Vamos a empezar a pasar al otro lado los términos, ¿sí? Para dejarle a la X sola, o sea, nuestra intención es poder dejarle a la variable que queremos despejar sola. Y para dejarla sola es como que necesitamos expulsarles hacia el otro lado, mandarles afuera de, digamos, del sector donde está la X, a todo lo que no sea la X, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿en qué orden les mandamos? Es importante, ¿sí? Porque en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer primero? Mandarle este 3 al otro lado, el 2 al otro lado, el 8 al otro lado, este 2 al otro lado. ¿Cuál rayos le mando primero al otro lado? Entonces, el truco aquí, el orden es cómo le mandamos al otro lado a los números, haciendo la operación opuesta, es desde nos fijamos en los números que estén haciendo la operación más externa, la más lejana, la que le afecte al X al final, ¿sí? Y ese es el que vamos a pasar al otro lado. Entonces, en este caso, miren esto. ¿Qué pasaría si es que el X fuera un número? ¿Sí? Entonces, si el X fuera un número, lo primero que haría es sacarle la raíz. Luego lo que haría es elevarle al cubo. Luego lo que haría es restarle 1. Luego lo que haría es multiplicarle a todo esto por menos 4 quintos, o en otras palabras, lo que haría es multiplicarle a esto por menos 4 y de ahí dividir para 5. Luego lo que haría es restarle 7, luego lo que haría es elevarle al cuadrado, luego lo que haría es multiplicarle por el 2 tercios y luego lo que haría es sumar el 8, ¿sí? Eso sería el orden en el que procedería si es que yo tuviera que operar todo esto y me dicen, a ver, reduzca toda esta expresión, aplique todas las operaciones que están aquí sin aplicar. Primero empezaría desde lo más adentro hasta lo externo, ¿no es cierto? Ya. En cambio, en el caso de despejar hay que proceder en el sentido opuesto. Lo último que le afectaría a la última operación que yo desarrollaría, ese número con esa operación, es el primero que voy a mandarle al otro lado.
Entonces, como lo último, lo más externo, ¿sí? La operación que al final le va a afectar al X en este caso, es la suma con el 8. Entonces, por eso, lo primero que voy a hacer es al 8 pasarle al otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense ya, aquí que está haciendo el 8 está sumando, ¿no es cierto? Entonces va a pasar al otro lado restando. Entonces, por lo que nosotros vamos a tener aquí 2/3, ¿no es cierto? Y aquí así -4 y toda esta cosa. Bueno, aquí voy a hacerlo más rápido, ya me cacharon la idea, creo, espero. Entonces lo que voy a hacer es pasarle al 8 que está aquí sumando al otro lado restando. Entonces voy a tener que el 8 ya no va a estar aquí, sino que va a estar acá, -8, así, ¿ya? Entonces, 26 menos 8, eso es 18. Sí, ok, sí, ya. Entonces, yo tengo que la ecuación que tenía antes ahora se transforma en esta, ¿sí? Ya. Ahora, miren, ¿qué es lo siguiente más externo? Sí, o sea, otra vez aquí el X daría primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y al final lo que haría es multiplicarse por el 2/3, ¿sí? Entonces, esto que la X, si fuera un número, terminaría haciendo al final en las operaciones, es lo primero que tengo que mandar al otro lado. Es decir, lo que mando al otro lado primero es siempre como lo más externo, ¿no es cierto? Lo que está fuera, lo más lejos de la X, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es este 2/3. Entonces, tengo aquí dos chances ya. Pensar, tengo dos chances en qué sentido. Tengo el chance de pensar que, digamos, mandarle al 2/3, pensarle a que todo este término es el que le quiero mandar al otro lado. Entonces, si el 2/3, ¿qué está haciendo con respecto a este paréntesis? Está multiplicándose. Entonces, el rato que pasa al otro lado pasaría dividiendo, ¿ya? Pero también puedo pensarle de otra forma. Sí está bien si hago eso, pero también puedo pensarle de otra forma. Y esa otra forma es, digamos, lo que haría es mirar este 3, ¿qué es lo que está haciendo? Está en pocas dividiendo todo esto, ¿ya? ¿Por qué digo que está dividiendo todo esto? Porque todo esto, digamos, le voy a poner un nombre, ¿ya? J de Juanito, ¿ya? Entonces si yo reescribo esto con esa J, yo tendría que 2/3 por el J, ¿ya? Y esto sería igual a 18, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que estoy tratando de decir es que si yo quiero pasar esto al otro lado, tengo chance de a todo esto pasarle a dividir o pensar en que, por ejemplo, el 3, si no veo la fracción 2/3, si no me fijo solo en el 3, me pregunto, ¿qué rayo está haciendo el 3? El 3 está aquí dividiendo no solo al 2, sino también al 2J. ¿Por qué? Porque 2 por J, 2/3 por J es 2J sobre 13, ¿sí? Entonces, por eso digo que el 3 estaba dividiendo, ¿sí? Aquí, al igual que acá, está dividiendo a todo esto, ¿no es cierto? Donde el J, miren, es todo esto. Entonces, el 3 pasa al otro lado y en este caso, como el 3 está dividiendo, pasaría a multiplicar. En ese caso, yo tendría 2 por J igual a, ya, 3 por 18, esto es 54, ¿sí? Y luego este 2 le pasaría a dividir, ¿no es cierto? Yo tendría que J es igual a 54 sobre 2, en pocas, eso es 27, ¿no? Sí, 27. Ya, entonces yo tendría que aquí el J es igual a 27. ¿Sí? Entonces fíjense que esta era una forma de proceder. La otra forma de proceder era, digamos, no pasando, no viéndole al 3 como que está dividiendo y al 2 como que está multiplicando, sino que pensar en esto, ¿no? En que lo que yo quisiera pasar es el 2/3. Entonces yo tengo 2/3 por J igual a 18. Entonces yo puedo aquí pensar en que todo esto es lo que quiero mover hacia el otro lado. Entonces puedo hacerlo. Entonces fíjense, aquí el 2/3 que está haciendo está multiplicando a la J. Entonces lo que voy a hacer es a todo esto pasarle al otro lado a dividir. Entonces terminaría luciendo de esta forma, ¿no? J igual a 18 sobre 2/3. Fíjense en la línea que estoy poniendo aquí larga. ¿Por qué? Porque al 18 es el que le estoy dividiendo para el 2/3, ¿no es cierto? Ya, y aquí lo que me gustaría hacer es extremos con extremos, medios con medios para poder dividir. Pero para poder dividir a través de extremos con extremos y medios con medios, lo que yo necesito es que este 18 expresarlo como fracción para tener medios y extremos, ¿no es cierto? Entonces a este 18 que es entero lo expreso como fracción y eso me deja 18 sobre 1. Muchas sí estoy grabando, sí. Y entonces eso me da 18 sobre 1. Ya. Ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar los medios y voy a multiplicar los extremos, ¿sí? Entonces 18 por 3, eso me da 54, ¿sí? 18 por 3, la multiplicación de los extremos va en el numerador y la multiplicación de los medios va en el denominador y 54 para 2 a su vez, miren, es igual a 27. Entonces, ¿cómo notan? Yo pude haber procedido de esta manera o de esta manera, ¿ya? Entonces, pónganse que lo que hicieron en efecto fue primero pasar el 3 que estaba dividiendo y luego el 2 a dividir, ¿no es cierto? Entonces el 3 pasa a multiplicar y el 2 pasó a dividir. Ya podemos pensar que hicimos eso.
Entonces, continuemos, ¿ya? En pocas, lo que yo dije es que yo voy a tener que, el rato que paso, este 3 a multiplicar, ¿no es cierto? Esto me da acá 54, ¿sí? Y el rato que yo paso este 2 a dividir, entonces esto me da, ¿por qué? Porque aquí está el 2 multiplicando, ¿no es cierto? Entonces pasa al otro lado a dividir, entonces esto me da 27, ¿sí? Entonces todo esto era lo que se llamaba Holden, entonces esto ya es 27. Ya, está ahí todo chévere. De ahí, miren, ¿qué voy a hacer? Lo que me gustaría hacer es, ajá, déjenme ver si es que estoy bien en esto. Sí. Ya, lo que me gustaría hacer es, tengo aquí un cuadrado, esto elevado al cuadrado, entonces este cuadrado tengo que pasarle al otro lado. Sí, me estorba esta operación de que este paréntesis esté elevado al cuadrado, entonces tengo que pasarle al otro lado y pasaría el cuadrado al otro lado siendo raíz, ¿ya? Eso corresponde a que yo, o sea, esto de pensar de que al 2 que está aquí elevado al cuadrado le paso al otro lado como raíz, es un truco. ¿Por qué? Porque lo que en realidad estoy haciendo es tener una ecuación donde en el caso de que esto sea lo mismo que esto de acá y sea verdad que lo de aquí es lo mismo que lo de acá, entonces yo puedo modificarle a esta ecuación y yo le puedo modificar haciendo que sacándole raíz en un lado y sacándole raíz cuadrada en el otro lado, es decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Raíz de aquí y raíz de acá, ¿sí? Ya, entonces, ajá, por lo pronto, 25, sí, ven, ya. Entonces, por lo pronto, yo podría hacer esto y miren, este cuadrado de aquí con esta raíz cuadrada, con este cuadrado se simplificaría, entonces ahí ya desaparecería el 2, ¿sí? Y en el lado derecho yo lo que tengo es la raíz de 27, ¿ya? Entonces, miren, solamente para no estar trabajando con decimales y pendejadas, o no muchos decimales, y que no se pierdan pensando en que chuta el profesor no está sumando bien, o no está calculando bien, o no sabe cuál es la raíz cuadrada de 27, o cosas así, o se preocupen por cosas que puede hacer su calculadora. Lo que necesito que entiendan aquí es cuál es el proceso paso a paso de despejar, ¿sí? Eso es lo más importante en esta cosa. No si es que se está haciendo bien o mal los cálculos, si estoy obteniendo el número exacto, dejen de fijarse en este tipo de solución y esperarla, ¿ya? Más bien, lo que tienen que pensar aquí es el proceso que estoy yo, lo que se deberían enfocar aquí es el proceso que estoy realizando, ¿ya? Entonces, supónganse que ya le paso este cuadrado que está aquí, le paso al otro lado, ¿ya? Lo que iba a decirles es que, ¿qué tal si es que más bien en vez de cuadrado estaba el cubo? Entonces, si el cubo, este cubo le voy a pasar al otro lado, sacando raíz cúbica, ¿ya? ¿Por qué? Piensa en el cubo, porque yo ya tengo la raíz de 27, la raíz cúbica de 27 yo ya sé que es 9. Entonces imagínense que el problema original en vez de tener aquí cuadrado tenía cubo, ¿ya? Solamente sí podemos trabajar con la raíz cuadrada, pero yo ahorita no quiero que sumen tantos decimales nada más, ¿sí? Entonces, digamos, si aquí estaba el cubo, pasa al otro lado siendo raíz cúbica y en este caso lo que tendríamos es que menos 4, bueno ya, tendríamos que la raíz cúbica de 27 ya sabemos que es 3. Entonces, ya, entonces aquí tendríamos 3, ¿ya? Entonces, fíjense, bueno, ahora estos paréntesis están ahí de gana porque aquí yo tengo un más y si yo quiero quitar los paréntesis y tengo un más antes, lo que tengo que hacer es simplemente quitar el más y conservar, y los paréntesis y conservar lo que está dentro tal cual, ¿ya? Entonces, miren aquí, ¿qué es lo que haría primero? Sería un error si es que yo paso este menos 5 al otro lado a multiplicar, si hiciera eso primero. ¿Por qué? Porque la operación más externa es la resta con el menos 7, de que todo esto se está restando con el menos 7. Entonces, esto, el 7 que está restando o subtrayendo de esta cantidad 7, este menos 7 pasaría al otro lado a sumar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo que yo tendría es que aquí, 3 más 7, ¿no? Este menos 7 pasa de aquí y pasa al otro lado como 3 más 7, ¿sí? Entonces, yo ya tendría que esta ecuación se convierte en 10 aquí, ¿ya? Luego, aquí tengo otro problema parecido al anterior. ¿Por qué? Porque miren, este menos 4 quintos es lo mismo que tener este menos 4 quintos así multiplicado por esto. Entonces yo puedo pensar que a todo esto le paso al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque todo esto está multiplicando con este paréntesis. O tengo otra opción que es la que efectivicé al inicio, que era que yo tengo todo esto dividido para 5.
Entonces, la operación aquí más externa, digamos, yo puedo pensar que es la división para el 5. ¿Sí? Entonces, este 5 le voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, si hago eso, este menos 5, este 5 ya deja de estar aquí, ¿ya? Y pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, yo tendría 50 aquí, ¿ya? Porque 5 por 10 es 50. Ya, y miren, este menos 4 de aquí, nunca piensen que en este tipo de casos que el menos 4 pasa al otro lado a sumar. Eso estaría horrible y pésimo y así hacen eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque supónganse que aquí yo tengo uno, bueno, ya. No, así tal como está. Lo que está haciendo el 4 es multiplicándose con este, lo que se está multiplicando por este paréntesis, perdón, no es el 4, sino es el menos 4. Entonces aquí el menos funciona como el signo del número, no como una operación, ¿sí? Entonces, este menos 4 lo que está haciendo, lo que estoy teniendo aquí es la operación de una multiplicación por un número negativo. Entonces, si yo tengo una multiplicación por un número negativo, la operación es la multiplicación en este lado. Entonces, el rato que va a pasar acá, va a pasar como división. Entonces, este menos 4 que lo tengo aquí, le puedo poner acá, así, ¿no? Como menos 4. ¿Sí? Vas a dividir, ¿ya? Entonces, aquí ya voy a tener algo como de fracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, este 50 para 4, menos 4, esto tengo que expresarlo de manera decimal. Veamos cuánto sale, ¿no es cierto? No está difícil, ¿no es cierto? Porque yo puedo sacar de aquí la mitad, 2, la mitad, 25, entonces en pocas lo que tengo es, ¿qué? 25 sobre menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es este 25 sobre menos 2? ¿Cuál es la mitad de 25? ¿Ya? Porque el menos 2 tenía un signo aquí, pero yo, como les había mencionado, da lo mismo si es que mantengo el signo ahí, o le pongo aquí, o si le pongo acá. Entonces, por eso lo que hice fue simplemente ponerle al menos como si fuera el signo de la fracción. ¿Sí? Entonces, no hay lío. Si es que el menos estaba aquí, yo después le quito de abajo del denominador y le pongo como aquí en el centrito, ¿ya? Entonces, pero 25 para 2, esto es simplemente 12.5, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo menos 12.5, listo. Ya, después de esto, ¿qué tengo que hacer? Miren, otra vez aquí este paréntesis está como, no me sirve, le puedo quitar nomás porque había aquí un más antes del paréntesis, un más invisible, entonces este menos 1 pasó al otro lado y aquí el 1 sí está restando a todo esto, entonces este menos ya no funciona solamente como el signo del número, sino que como la operación, ¿no? Entonces aquí yo puedo pensarle como que este menos está restando a todo esto. Si entonces este menos le pasa al otro lado a sumar, entonces yo tendría que, miren, tendría este así, más un. Pero menos, si tengo aquí una suma algebraica de signos distintos, entonces se resta, entonces al 12.5 le voy a restar el 1, entonces me da 11.5 y el resultado tiene que tener el signo del número mayor, entonces en este caso la respuesta sería menos 11.5, menos 11.5, ¿ya? Y después de esto, ¿qué voy a hacer? Miren, si yo tengo aquí el cubo como antes, me gustaría pasarle al cubo al otro lado, pero si aquí está el cubo siendo exponente, pasa al otro lado siendo raíz, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo sí tengo todo el derecho de pasarle este cubo al otro lado siendo raíz. Recuerden que hacer esto resulta de haber en realidad aplicado esto. Es decir, miren, yo tenía esta expresión así, ¿ya? Entonces, la cuestión es que yo digo, bueno, para quitar este acto de elevar al cubo, voy a deselevar al cubo sacando la raíz cúbica, ¿ya? Entonces, si yo saco la raíz cúbica aquí y la raíz cúbica acá, con este se van a simplificar, o es como si se simplificaran, ¿sí? Y yo tuviera esto de aquí, ¿ya? Entonces, bueno, la raíz cúbica de menos 11.5, ¿cuál rayo será? Veamos en la calculadora porque... entonces veamos en la calculadora, ¿ya? Entonces share screen, chuta, todavía no. Entonces esperen un ratito. Ya, entonces aquí está la calculadora, entonces yo lo quiero sacar es la raíz cúbica de 11.5. Entonces, ¿cómo le haría aquí? Voy a poner menos 11.5. Ya todo esto le voy a sacar la raíz cúbica, pero ven que aquí no tengo como que chutar raíz cúbica, sino ponte raíz cuadrada. Entonces, lo que tendría que hacer es, tengo este chance. Miren, aquí tengo a una base, este botón de aquí me dice
eleva a lo que tú tienes aquí a algún exponente. Entonces, ¿cómo sacar la raíz cúbica de menos 11 quintos, de menos 11.5? Es lo mismo que tener menos 11.5 elevado a la 1/3. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar aquí en la calculadora, ¿no? Entonces, si ven, lo que voy a poner aquí es en el de exponente 11, perdón, no 11, 1 dividido para 3. Ajá. Entonces voy a poner aquí 1 dividido para 3 y listo. Entonces el resultado es, como ven, menos, me dio que esto es igual a menos 2.25. Ya, solo voy a poner los dos primeros decimales. Listo, entonces, lo que tenemos hasta este momento es esto. Fíjense en que yo sí puedo sacar raíces impares de números negativos. Si yo tuviera aquí así al cuadrado, esto no tiene solución dentro de los números reales. Para solucionar esto necesitan acudir a los números complejos, ¿sí? Entonces, pero por suerte no tenemos así, sino tenemos de esta forma y este fue el resultado. Y finalmente, miren, ya cuando están en este punto, ¿qué se les ocurriría hacer? Lo que podrían hacer es, miren, pensar que para quitar esta raíz cuadrada lo que pueden hacer es elevar en el lado izquierdo del cuadrado, pero para que se mantenga su ecuación modificada siendo verdad, entonces, y que las siguientes ecuaciones, las ecuaciones modificadas son equivalentes a las ecuaciones. Miren, parece que todo bien. A ver, si vieron que se fue un ratito la señal. Bueno, para mí fue así. Voy a parar el video aquí, y ver qué pasó ya. Y de ahí ya subo otro si